Pues sin más dilación, le dar las gracias a Abel por la introducción y vamos a comenzar esta webinar en la cual vamos a hablar sobre la automatización y la gestión documental de tu obra con la inteligencia artificial. Lo primero, bueno, algunos ya me conocéis, mi nombre es José Fernando y soy parte del equipo de Trowell. Y agradeceros a todos la asistencia a esta webinar y el esfuerzo de conectarse un jueves a las 6 de la tarde, que, bueno, pues a veces es complicado encontrar una buena hora, pero desde luego agradeceros vuestra confianza y vuestra asistencia al evento, ¿vale? Intentaremos, sobre todo, tratar el caso de la gestión documental sobre facturas de gasto y albaranes, tan importantes en lo que hasta ahora tenemos dentro de todo lo que es el control de costes dentro de nuestros proyectos. Seguiremos primero con una agenda en la cual llevaremos a cabo de manera ordenada y eficaz esta webinar y haremos una breve introducción también sobre Trowell, para los que no nos conocéis, y poder aportaros también esa confianza y ese paso de confianza hacia nuestra empresa. Sobre Trowell, pues somos una empresa joven, somos una empresa de las plataformas SaaS líderes en la digitalización y gestión integral de obras, utilizada por cientos de empresas en España y también en Latinoamérica. Comenzamos hace 5 años en Barcelona y luego poco más tarde nos trasladamos a Santander, de donde somos todos oriundos, con una compañera que ahora también se ha añadido, que es mexicana, con lo cual nos ayuda también las tareas de introducir Trowell en Latinoamérica. Y en este proceso, ¿qué es lo que hemos buscado? Pues primero un equipo formado por expertos en tecnología y con expertos en gestión de construcción, para intentar que nuestro producto Trowell sea grande y que podamos hacer crecer esto hasta donde consideramos que debe de llegar una empresa como la nuestra. Hemos intentado acompañar a empresas como las que estáis vosotros para optimizar todos los procesos y mejorar la eficiencia y aumentar la rentabilidad de cada uno de los proyectos en los que trabajáis. Ahora mismo, actualmente, nos encontramos en España, en Andorra, en Portugal, en México, en Uruguay, Colombia y Argentina. Con lo cual, son los primeros pasos para poder hacer que una empresa crezca y conozcamos distintos mercados para poder apoyarnos unos a otros. Intentamos solucionar todo lo que es el proceso constructivo, problemas como el traspaso de la información, que muchas veces surgen entre lo que pasa en la obra y lo que llega al final a la oficina. Muchas veces es difícil poder llevar esta información y lo que tratamos es que sea sencilla, un paso de información en el cual todos estén involucrados y que además, dependiendo de cada uno de los perfiles que hay en la empresa, cada uno pueda aportar. Trowell funciona si todo el equipo funciona y esto debe ser parte de nuestro objetivo. Tenemos una aplicación móvil, con lo cual la información fluye directamente desde la aplicación móvil hacia la web y la información estará en oficinas y administrativos sin ningún problema y en tiempo real. ¿Qué es lo que buscamos? Pues trabajamos a través también de una nube, con lo cual nos permite que esa información, como decíamos antes, pueda ser rápida y que esa información la tengamos disponible desde cualquier punto, ¿vale? Gestionamos la obra desde la misma obra, el control de calidad desde la misma obra y desde las oficinas, y la gestión del tiempo, importantísima tanto en la oficina como en la obra, con lo cual buscamos que esas 3 patitas sean en las que basamos todo nuestro esfuerzo. Y sin más dilación, pues dentro de lo que es la gestión de la obra,
gestionamos desde presupuestos, controles de venta, controles de costes, materiales, toda la parte de compras y toda la parte también de facturación, de todo lo que nos va pasando en la obra. Cosas que tenemos previstas, cosas que tenemos imprevistas. ¿Con qué? Bueno, pues generando todas esas facturas de gasto y esas facturas de ingreso que puedan llevarse en tiempo real. Además tenemos almacén y tenemos gestión de planos para poder visualizar también desde la obra cuáles son los procesos en los que interactuamos. Ahora nos vamos ya a centrar en la webinar de cómo estábamos, de la que tenemos importantes esperanzas puestas y sobre todo con el tema de la IA. Ahora mismo todo el mundo está centrado en la inteligencia artificial, todo el mundo quiere tener procesos con inteligencia artificial para ayudarnos a gestionar todo lo que va pasando en las obras y nuestro primer paso ha sido la automatización de las facturas de gasto y de los albaranes. El año que viene tenemos como idea distintos proyectos con inteligencia artificial que se irán sumando a todo lo que es nuestra plataforma. Cuando hablamos de automatización de gestión documental con IA, se calcula que en España solamente el 8% de las empresas actualmente utilizan la inteligencia artificial. Y el objetivo es que en los próximos 5 años se llegue a un 75%, con lo cual el camino es largo y en ese proceso es en el que también se encuentra Trowell para llegar a dar solución a todos esos problemas que van surgiendo en el día a día. Y en cuanto a las empresas de construcción, que es un poco lo que nos atañe en este momento, lo que podemos decir es que ahora mismo todo lo que tenga que ver con IA tiene un coste muy elevado, normalmente en los procesos y en los softwares adaptados para la construcción, con lo cual es la primera barrera para intentarlo. Y con Trowell lo que queremos es que todo el mundo pueda llegar a tener acceso a estos elementos sin que nos suponga un coste abusivo para ello. Para gestionar la primera parte de automatización de gestión documental, lo que tenemos es una especie de OCR, reconocimiento óptico de caracteres, que era lo que antiguamente se reconocía, y la diferencia fundamental es que Trowell, con esta inteligencia artificial, lo que hace es escanear ese documento, aprender de sus documentos y mejorar ese uso de la documentación. ¿Para qué? Para evitar que tengamos que realizar procesos repetitivos, única y exclusivamente, que además nos llevan muchísimo tiempo para poder gestionar. Con lo que intentamos que ese proceso sea lo más sencillo y que nos ayude con los tiempos, que al final en cualquier empresa lo que vale dinero es el tiempo de los empleados, es lo que más nos cuesta. Hasta ahora se registraban las facturas de manera manual, en las cuales registrábamos una factura, imputábamos cuáles eran los gastos de esa factura, dónde iba un proyecto, dónde iba una compra, dónde llegaba a imputar a una partida, cómo se llegaba a pagar, cómo se llegaba a contabilizar. Dependiendo del tipo de factura, el proceso solía ser y suele ser lento y tedioso. Claro, no es lo mismo una factura cuando tenemos una línea que cuando tenemos facturas con diferentes líneas, con diferentes importes, con diferentes productos. ¿Vale? En la actualidad, registrar una factura con el OCR con inteligencia artificial lo que nos permite es escaneo de una factura simple en 1 minuto y facturas complejas pueden llegar a tardar entre 2 y 3 minutos, pero la información estará cargada y correctamente cargada. Ahorramos entre un 80 y un 90% del tiempo. La gente que, bueno, actualmente me ha oído hablar de inteligencia artificial, pongo un caso muy básico, pero es un caso real. Yo tengo otra empresa en la cual tengo que gestionar entre 150 y 200 facturas trimestralmente y hasta ahora pues me suponía 2, 3 días de poder picar cada una de esas facturas para poder llevar todos esos registros.
la última vez que registré todo un trimestre con esas 200 facturas, me llevó más o menos unos 40 minutos. Con lo cual, la diferencia entre 3 días y 40 minutos, pues para mí, desde luego, es un adelanto brutal. Con lo que, bueno, creo que es algo que nos puede aportar muy mucho en nuestro trabajo diario. Las buenas prácticas del control de datos. Pues lo que está claro es que ahora mismo, cuando nosotros revisamos y escaneamos y tenemos una factura, ¿qué es lo que tenemos que analizar? Pues tenemos que revisar, como todo, mantener la cantidad de la información, que el respaldo de la información tenga un acceso controlado y con confidencialidad, y que las nomenclaturas, etiquetas y categorías sean y se trasladen de forma inteligente. ¿Por qué? Porque cada una de las empresas en España tiene un formato de factura distinto, con lo cual necesitamos, por un lado, que haya una verificación de esos datos cuando nosotros lo leemos y que ese respaldo y demás nos permita tener la seguridad para que todo esté controlado. En el caso de haber rellenado un proyecto y una compra, el documento nos permite que no tengamos más que aceptarle para que la imputación quede completamente revisada y hecha. Subimos la factura, tenemos la posibilidad de subir la factura tanto desde la web como desde el teléfono móvil. Todo el que utiliza Trowel sabe que tenemos una app móvil en la cual se realizan trabajos que normalmente surgen en obra. ¿Qué es lo que nos pasa? Muchas veces están en obra o estamos en obra y encontramos un albarán. Esos albaranes, eh, las posibilidades de que lleguen a la empresa todos, pues a veces son ínfimas. Entonces, Control te permite que desde el móvil tú puedas hacer una foto de esa factura, automáticamente la factura quede subida dentro de lo que es el entorno y en la web, y desde la misma oficina automáticamente pueden hacer el escaneo de esa factura y quede digitalizada y quede con todos los datos imputados y corregidos donde tenga que estar. La inteligencia artificial trabaja por nosotros con eso que estábamos diciendo, validación de lo que es la fotografía, la seguridad, cómo queda organizada, y única y exclusivamente nos quedaría revisar la factura y aceptar cuál es ese trámite dentro de la factura. ¿Vale? Y sin más dilación, vamos a ver cómo funciona realmente Trowel. Vamos a poner diferentes ejemplos para que vosotros mismos podáis ver cómo poder llevar ese tratamiento y ese funcionamiento dentro de Trowel y veáis que es muy sencillo de poder manejar. Directamente nosotros estamos aquí en un entorno, el entorno de Trowel, ¿vale? Dentro de él teníamos nuestros proyectos, nuestras compras, nuestra facturación, y dentro de la facturación teníamos la posibilidad de, como decíamos anteriormente en la presentación, poder introducir manualmente esas facturas a través de gastos. Podíamos introducir esos albaranes también a través de albaranes y luego incluso poder vincular esas facturas con los albaranes que nosotros habíamos creado anteriormente. Los albaranes, recordaros que siempre decíamos en Trowel, que lo que nos permiten es llevar una previsión del gasto. Por eso, a veces, el llevar los albaranes dentro de Trowel son importantes, porque aunque no nos ha llegado la factura, nosotros ya sabemos que hemos realizado ese gasto. Con el escáner de documentos, como decíamos antes, lo que vamos a hacer es tener una pantalla como la que tenemos actualmente. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Vamos a buscar la manera de poder introducir esas facturas. Única y exclusivamente le pegaríamos a crear. Automáticamente me va a decir de dónde quiere que reconozca esas facturas y lo que voy a hacer es cargar el fichero. ¿Cómo puedo hacer la carga de ficheros? La carga de los ficheros puede ser no solamente manualmente, sino que única y exclusivamente los tengo introducidos en una carpeta y automáticamente lo que hago es introducir los 6 ejemplos que vamos a ver ahora dentro de Trowel. Esos están seleccionados
Y simplemente, en este caso, yo tengo la posibilidad de decir si son facturas o no, si son albaranes, si es un ticket, el tipo de proyecto, cuál es el proyecto que pueda tener para poder imputar y si tuviera compras, la compra correspondiente. Automáticamente yo le pego a guardar. Los documentos son procesados. Ahora mismo en Trowel nos aparecerán los distintos documentos y los trabajaremos. Vamos a ver el primero de los ejemplos, que es una factura en la cual, si nosotros entramos dentro de la factura, podremos ver cuál es la factura y lo que nos va a decir es número de factura, fecha de vencimiento. En este caso, tipo de documento es desconocido, no hemos introducido qué es lo que es. Descripción, unidades, precios, importes, IVAs correspondientes. Entonces, nosotros, única y exclusivamente, en este caso yo podría analizar factura y lo que le diría es, en este caso, escanéamela. Ese proceso de escaneo, como bien decimos, puede tener un pequeño proceso en el cual única y exclusivamente él va a procesar esos datos y nos dará después cuál es el resultado. Veremos aquí, como bien nos dice, tenemos el primero de los ejemplos. Si nosotros entramos ahora mismo dentro de la documentación del documento, ¿qué es lo que nos va a decir? Nos va a decir que es una factura ordinaria, la fecha, en este caso el documento, la empresa correspondiente y las líneas, el importe y el importe correspondiente. Esta factura es totalmente correcta, con lo cual única y exclusivamente lo que tendría que hacer sería crear esta factura y automáticamente esa factura pasaría a gastos y la tendríamos ya correctamente subida con su escaneo correspondiente y la factura. ¿Vale? Si cogiéramos el segundo ejemplo que tenemos aquí es una factura, nos viene el cliente, nuestra empresa, ¿vale? Y cuando tenemos esta factura, es similar a la anterior, pero nos va a decir o nos puede ver que pueda tener algún error o no. Por eso siempre decimos que aunque las facturas se suban inteligentemente y que las facturas normalmente son facturas que están correctas, siempre pueden tener alguna serie de errores en los cuales nosotros tendremos que revisar. A veces, el tener este proceso cuando estamos haciendo ahora, el tener que esperar un poquito la factura nos desespera, con lo cual también podemos escanear absolutamente todas las facturas de una vez y revisarlas todas y poder seguir trabajando en Trowel mientras tanto. En este caso, hemos subido la factura y ¿qué nos dice? Que hay un error. ¿Este error cuál es? La empresa. La empresa seleccionada, ¿por qué da error? Porque nosotros no la tenemos establecida como cliente. Ha cogido los datos y este no es un proveedor para nosotros, con lo cual lo que tenemos que hacer es única y exclusivamente estos datos, los metemos como proveedor, automáticamente los ha metido ya en nuestra base de datos de Trowel y tenemos la factura completamente creada, con los importes de cada una de las descripciones, cantidad de precios unitarios y los IVAs correspondientes. Crearíamos la factura y haríamos el mismo proceso. Creo que es bastante sencillo, sobre todo en estos ejemplos que están de momento ahora mismo planteados con ello. ¿Qué nos podemos encontrar? Pues el siguiente ejemplo. El siguiente ejemplo es una factura en la cual vamos a ver que no hay ni número de factura, ni fecha de factura, ni fecha de vencimiento. Entonces, cuando nosotros tenemos esta factura y escaneamos la factura, probablemente nos diga ahora que hay cierto número de errores que nosotros debemos de solucionar. Porque claro, por mucho que queramos,
y por mucha inteligencia artificial que sea, necesitamos tener esos datos para que esa factura sea correcta, ¿vale? Entonces, bueno, veremos ahora qué serie de errores dan, cómo poderlo solucionar de manera sencilla y poder proceder a ello. En este caso, a revisar, confianza abajo, entramos dentro de la factura y efectivamente nos va a detectar dos errores. Por un lado, no tiene fecha y por otro lado, no tiene número de documento. Aquí podríamos añadir el número de documento si lo tenemos y la fecha de la factura correspondiente. Una vez que está, no hay errores, las líneas de las facturas son las correspondientes, los importes son los correspondientes y creamos la factura. Todas estas facturas, como estáis viendo, automáticamente pasan a los gastos, sin que nosotros hayamos tenido que hacer más. ¿Por qué nos viene pendiente de imputar? Porque no hemos creado primero un proyecto y hemos creado una compra, sino quedaría ya establecido con ello. Siguiente ejemplo. Esta factura que vemos en la actualidad es una factura que ya no solamente tiene una línea, sino que tiene diferentes líneas. En este caso, si fueran productos, aparecería cada uno de los productos con su referencia, cantidades y demás. Y entonces Trowel lo que va a hacer, cuando nosotros escaneamos, probablemente esta factura tarde un poquito más, ¿vale? Mientras está escaneando la factura, como bien decía antes, nosotros podemos seguir trabajando en Trowel sin ningún problema de ningún tipo, tendríamos nuestros proyectos, nuestras compras, podríamos crear un proyecto, podríamos crear un plano, seguiríamos trabajando con toda la tranquilidad para poder ver cómo están los distintos procesos. Y cuando entramos en el escaneo del documento, como veis, como tiene diferentes líneas, ya decíamos que probablemente tardara un poquito más en ello, ¿vale? Y en cuanto se complete el proceso, podremos ver cuál es el resultado exacto con ello. A revisar, el producto exacto, y en este caso lo que nos va a decir es pues, los datos que decíamos antes, número de factura, fechas de factura, cuáles son todos los datos de los proveedores y las diferentes líneas, lo que decíamos antes, si cada uno tuviera su descripción y cada uno tuviera su número correspondiente, ¿qué nos permite esto? Muchas veces cuando tenemos albaranes o tenemos facturas, no son solamente de un proyecto, son de distintos proyectos. Al tener diferentes líneas, yo podría imputar después cada una de las líneas a diferentes compras o a diferentes proyectos sin ningún problema de ningún tipo. Toda esta información se traslada, como decíamos antes, a gastos y entraríamos en gastos y solamente definiríamos en qué proyecto, qué compra corresponde a cada una de las líneas. Le damos a crear y automáticamente me desaparece la factura. Siguiente proceso, esto, ¿qué es lo que decimos? Ya no es una factura, es un albarán. Entonces me va a decir exactamente como decíamos antes, los errores correspondientes, la empresa no está dada, dato no le tiene correspondientemente leída, ningún problema de ningún tipo, escaneamos y tendremos que tener esa paciencia que decíamos antes si las escaneamos de una en una. Y automáticamente lo que hice fue escanear todo lo que teníamos y todos los documentos, me los escanea todos y en ese proceso de escaneo de todos solamente tenía que entrar a revisar después cada uno de ellos puntualizándolo. ¿Vale? Lo que pasa que, bueno, en esta presentación preferimos que vosotros veáis cuál es ese proceso completo para que si después hay alguna duda, pues podamos seguir solucionándolas con respecto a ello. ¿Vale? Refrescaremos a ver cómo lleva el proceso. Ya lo tenemos aquí. Vemos que en este caso me dice que es un albarán, cuál es el albarán, la fecha correspondiente, los datos de la empresa y cada una de las líneas
como decíamos antes, escaneadas con su resultado y primera línea, primera página, segunda página. ¿Vale? Una vez que decimos que es correcto, porque efectivamente es un albarán que es correcto, lo crearemos e irá a la sección de albaranes para lo que decíamos antes. Cuando yo quiero después vincular esos albaranes con la factura correspondiente, los pueda vincular automáticamente, o como en el ejemplo que tenemos ahora, que es el último ejemplo un poco más complicado, en el cual nos vendría la factura y el número de albarán correspondiente. Si hubiera más albaranes, podrían venir también reflejados. En este caso, escaneamos. Como decíamos antes, mientras está escaneando, si nosotros nos vamos a albaranes, aparecerá el albarán creado por escaneo, desde el escaneo, y este albarán, cuando nosotros tengamos la factura, podemos o vincular este albarán a la factura, o cuando entre la factura, que automáticamente se vincule este albarán con esa factura, sin necesidad de seguir con ese proceso de tener que volver a escanear y volver a generar una factura correspondiente. Bueno, aprovechando que estábamos aquí, podemos ver que dentro de este albarán se habrán creado, este es el albarán original, y si vemos los datos, vendrán todas las líneas, como decíamos, con cada uno de los productos, para poder después, como decíamos, imputar tanto los proyectos como las compras, como las partidas. ¿Vale? Lo que nos permitirá poder llevar un mejor control y un mayor control. Si nos imaginamos que una factura de estas tiene que haber una persona picando cada una de las líneas con las cantidades, bases, importes, productos y todo lo que corresponde, imaginaros cuánto podríamos tardar en poder gestionar esto manualmente. Sí, perdón, ¿se me escucha? No he tocado absolutamente nada. Ahora, espero que haya sido un pequeño incidente con el audio, porque me ha aparecido un mensajito de que había habido un pequeño corte de internet. Este es el tercer ejemplo en el cual decíamos que había la factura y con con un número de albarán. Entonces nos va a venir la factura directamente con ello establecido, nos cogerá todos y cada uno de los datos, directamente el albarán al que nosotros habíamos hecho referencia antes, por lo cual vendrá vinculado el albarán, vendrá la descripción de cada uno de los productos y automáticamente crearemos esa factura para poder tenerla vinculada. Con lo cual, dentro de los gastos, tendremos las facturas correspondientes y dentro de los albaranes tendremos única y exclusivamente, sin que sean imputación a los gastos, esos albaranes que tendríamos ya disfrutados con ellos. Y bueno, esto es un poco la presentación de lo que es toda la parte de escaneo de documentación. Espero que os haya sido útil y bueno, pues a partir de ahora, no sé si habría alguna duda, alguna pregunta que pudiera surgir con respecto a ello. Si es Hay así, hay una pregunta que estaba contestando yo ahora, pero ya de paso lo digo en voz. Eh, Preguntan si subes un PDF que tiene 5 albaranes, ¿vale? Poner un número, 5 puede ser 10, si es capaz de detectar los diferentes documentos por separado. Sí, el sistema de OCR es capaz de dividir el fichero y escanear y
de dividir el PDF y de escanear cada uno de manera independiente. Es un trabajo extra que le dais al sistema que podría llegar a, igual en algún caso puede no funcionar, ¿vale? Mejor, si tienes los documentos por separado, funciona mejor por separado, porque ya le estás diciendo, no, un PDF es un documento. Si da los cinco, es capaz de hacer un split de los cinco, ¿vale? Pero tampoco es infalible, habría que revisarlo, ¿vale? Tú subes a escanear uno y en la ventana de escaneos te acabará devolviendo cinco registros que tendrás que corregir y crear luego esos cinco por separado, ¿vale? Si no es capaz de separarlo, pues no, pues tendrás que escanearlo a mano, o sea, a mano. Tendrás que dividirlo a mano y subirlos por separado. De momento, a ver, ¿se pueden escanear albaranes escritos a mano? Eh, sí, si está bien escrito y al final esto es como si fuera una foto, ¿vale? Cuanto más legible y mejor estructurados estén los datos, el sistema va a detectarlo mejor, ¿vale? ¿Se puede a mano? Sí. Si la letra es poco legible por el OCR, pues igual le cuesta más o te da una confianza más baja que tendrás que revisar después. ¿Alguna preguntilla más? A ver, como veis, es bastante simple, ¿vale? Como todo sistema informático, no es 100% infalible, ¿vale? Cuanto mejor estén los documentos y demás, pues mejor será capaz de extraerlo. Pero siempre hay que darle un pequeño vistazo final, ¿vale? Porque al final el ojo humano es capaz de detectar cosas que luego una máquina no, ¿vale? Pero al final el punto clave aquí es que si de media entre que registras un documento, esto está por ahí el análisis estadístico, ¿eh? Entre que registras un documento, lo imputas, lo contabilizas y demás, de media suelen ser unos 10 minutos. Si te ahorras 9 por hacer escaneos y solo dedicas uno a darle la revisión final, pues eso es un 90% del tiempo ganado, ¿vale? Entonces, cuando tienes que subir muchos documentos, pues al final la ganancia es muy grande. A ver, si lo escanea un operario con el móvil, ¿cómo lo pueden validar en la oficina? Vale, desde el móvil lo que hacen es hacer el registro del documento, ¿vale? Saca una foto y va a parar a la pantalla de documentos, ¿vale? Pero eso no está escaneado en ningún sitio. Alguien que tenga permisos, que ya es alguien que está en la oficina, puede darle a escanear y revisarlo. Al final, lo importante de ese proceso es que llegue el documento a un sitio y no se pierda, ¿vale? Porque muchas veces los tickets, a cabo de unos días, se pierde la tinta, se pierden en el bolsillo, no se encuentran, ¿vale? Lo importante es, oye, te llega el ticket, sácale una foto, que por lo menos ya está en el sistema, ¿vale? Luego ya si quieren escanearlo con el OCR o si quieren registrar la factura a mano, lo pueden hacer perfectamente desde ese sitio. La generación de precios unitarios lo hace si le otorgo un presupuesto. Esto no te he entendido. Eh, Esteban, si quieres, te doy voz y lo preguntas en voz y si te parece. A ver, en teoría tienes permitido hablar, pero no tienes el micrófono activado. Sí, hola. Ahora, hola, Sí. buenas. Gracias. Mire, lo que pasa es que estoy justamente viendo como qué posibilidades
cuál es el alcance justamente de la plataforma y me gustaría saber si yo al momento de proporcionarle a la plataforma un documento como un presupuesto, me pueda generar, por ejemplo, un análisis de precios unitarios para una propuesta, por ejemplo, y un documento para una propuesta formal a un cliente. Pero esto no tendría que ver ahora con el escaneo de documentos, entiendo. O sea, es una pregunta más por la aplicación nuestra. Ah, ok, es decir, pero abordan ese tema, o sea, hoy es solamente la documentación de registros de facturas. A ver, esto es una webinar para explicar el registro del escáner, ¿vale? Si te parece, si nos dejas tus datos, o bueno, los tendremos en el registro, podemos abordar este tema más detenidamente Ah, contigo entiendo. y ver tus necesidades, ¿vale? Ah, entiendo, ya que ya entendí, qué pena entonces la pregunta. No te preocupes. Gracias de todas formas. A ver si me deja alguna mano. A ver, de momento no tengo ninguna pregunta más aquí en el sistema. Doy un minutillo más a ver si alguno se anima a preguntar o a levantar la mano. Si no, como siempre, ya sabéis, mail de soporte, cualquier duda, podéis contactar con nosotros sin ningún problema. Pues nada, si no tengo más preguntas, damos por concluido la webinar. Espera, a ver, no me queda muy claro qué es lo que hace la IA con la información de las facturas. Vale, a ver. eh, Al final lo que tenemos es, nosotros cuando registramos el documento lo pasamos a una plataforma que es un OCR potenciado con inteligencia artificial, ¿vale? El OCR al final extrae texto, pero lo que hace la IA es asignar de manera inteligente cada texto que lee de ese documento a un tipo de dato del formulario de una factura. Es decir, tú puedes leer una fecha, pero el sistema, sin una inteligencia artificial, no va a saber si es la fecha de la factura, si es la fecha de vencimiento, si es una fecha que aparece por otro lado. ¿Vale? Eso es lo que hace la IA por detrás. Ser inteligente con la lectura de lo que lee del PDF o de una imagen, ¿vale? De una foto. Ser inteligente y saber asignar cada texto a un campo característico de una factura. Mm. Sí. A ver, hay una mano levantada. Elsa, esa es compañera nuestra. Pues nada, a ver, ¿me vais a enviar el vídeo? Sí, lo tenemos grabado. En cuanto lo editemos, lo pongamos un poco bonito, lo mandamos, ¿vale? Recordar lo único también que tenemos un Academy en el que está explicado, ¿vale? Es una funcionalidad que no tiene mucho intríngulis por detrás, es sencillo, ¿vale? A ver, que me llega un par de preguntas. ¿Se puede corregir los datos que la IA ha procesado? Sí. La IA lo único que hace es leerte los datos y te los asigna, pero al final el formulario que aparecía a la derecha, excepto ciertos campos que se muestran, que es los valores extraídos, todo lo demás es editable. Si él te ha dicho que el número de factura es A, pero tú sabes o el sistema lo ha hecho mal y sabes que es B, puedes cambiarlo y va a mandar lo que tú mandes, no lo que mande la IA. ¿Vale? La IA lo único que te hace es facilitarte la introducción de ese formulario. Cuando suben un documento por la app, ¿me especifica quién lo escanea de los trabajadores? Sí, está registrado quién lo hace. Cualquier acción que hacen desde la aplicación se sabe quién hace la petición.
Esto conlleva un coste añadido por factura, por paquetes, ¿vale? Se escanea por documento, ¿vale? El precio tiene un precio por el documento escaneado. Ahí en la pantalla se pueden comprar paquetes, ¿vale? Cuanto mayor es el paquete, lleva un cierto descuento y, y bueno, al final es el precio que hay en el mercado, ¿vale? No es algo el precio más alto creo que son 20 céntimos por documento, que es cuando compras el paquete más bajo, y baja hasta 15 si compras el paquete de 1000, ¿vale? Como todo, eso es lo que somos decir, no es un gasto, es una inversión. Si te ahorra 9 minutos de tu vida 20 céntimos de documento, yo creo que bastante, la ganancia es muchísimo mayor. ¿Vale? Si medimos el precio hora de cada persona, es muchísimo más que esos 20 céntimos. El formato en el que se sube el documento solo es archivo PDF, no, PDF o foto, ¿vale? Un PNG, un JPG, vale también. Solo son los únicos que valen. Vale, pues yo creo que esto es todo. Cualquier duda que tengáis, lo dicho, podéis contactar con nosotros y os la responderemos. Muchas gracias a todos por vuestra asistencia. Espero que os haya sido una tarde poco amena y nada, encantados de estar aquí. Pues muchísimas gracias a todos por la parte también que me toca. Y como bien ha dicho Abel, cualquier cosa en la que podamos ayudaros, tener nuestro contacto. Y si sois clientes directamente con nosotros, y si no sois clientes, podéis agendar una demo para poder ver el resto de software y las necesidades que podáis y que puedan surgiros con respecto a ello. Muchísimas gracias a todos por vuestra atención y por vuestra asistencia.